con el doctor José Luis Carrillo Gamboa. El doctor José Luis Carrillo Gamboa nos viene desde la República de México. El doctor Carrillo es ortopedista y traumatólogo de niños y adultos y además es especialista en ortopedia regenerativa. El doctor Carrillo nos va a dar una conferencia con el nombre Andamio de bioimpresión 3D enriquecido con células mesenquimales para la osteoartritis de rodilla en adultos mayores. Doctor Carrillo, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues después de esta presentación del doctor Calderón, pues a lo mejor ya termino. Ya no tengo mucho que decir, pero tenía el gusto de haber escuchado de él, pero no de conocerlo. Y bueno, pues dicen que el chiquito mundo nos permite encontrarnos en el camino. Y ese camino por algo está, por algo existe. Y bueno, para hablar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros, que es una opción más, yo sigo diciendo, tenemos herramientas, las herramientas las ponemos, las decisiones las tomamos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que nos resulta con nuestros pacientes. Si no fuera así, pues entonces solamente existiría una medicina, un tipo de tratamiento, una sola alternativa. Y no, es múltiple, diversa y variable. Y eso depende del conocimiento y expertise de cada quien. Finalmente, este centro de ortopedia regenerativa nace después de haber iniciado como un centro de medicina regenerativa. Pero cuando descubrí que me hablaban, no, doctor, usted trata el cáncer de páncreas, etcétera, etcétera, dije, creo que estoy equivocado en mi concepción. Entonces hice un ajuste y ahora se llama Centro de Ortopedia Regenerativa. Este centro está naciendo con este hospital, es un hospital regional en Querétaro con 200 camas sensables, 300 consultorios, 14 quirófanos, etcétera, etcétera. Y es donde nace el Centro de Ortopedia Regenerativa. Ahí vamos a tener ortopedistas y vamos a tener quirófanos específicamente para ortopedia, con robótica y muchas cosas que se han hablado aquí. Finalmente estamos condensando mucha información y mucha experiencia para poder aplicar tecnologías avanzadas. Bien, el tema que quiero es este, y esto va encaminado a un solo principio: ofrecer a los pacientes calidad de vida y sin dolor. Yo creo que no hay paciente que pueda vivir con dolor, y es por lo que generalmente nos buscan en nuestra especialidad y en otras más. Y la osteoartritis es hoy día un referente mundial en la terapéutica y en el mundo de la consulta. 350 millones de gentes en el mundo la padecen. No son cifras pequeñas. En México tenemos cerca de 20 millones de gentes que la padecen. Y eso es altamente significativo. Y los grupos de edad, por el envejecimiento natural de las generaciones que somos la generación de oro, y que ahí vienen los millennials, nos están obligando a condicionar otro tipo de circunstancias de tratamiento. Entonces hay estudios donde empiezan a revisar los resultados a través del tiempo, en donde hoy las estadísticas de los metaanálisis nos llevan a una condición de que hasta un 20% de todo paciente operado por una artroplastía o una cirugía como la que se acaba de referir de columna o por algún otro procedimiento están 20% insatisfechos. Es decir, que por cada millón de gentes tenemos prácticamente 200,000 insatisfechas. Y aquí es donde están surgiendo y emergiendo todo este tipo de oportunidades terapéuticas a las cuales nos estamos refiriendo. Entonces, de repente agarran y le ponen a un paciente, o el paciente pide, porque a veces así es, y le ponen su prótesis, pero resulta que la otra rodilla también va a evolucionar. Y a veces nos olvidamos que esto es una enfermedad, no es una rodilla mala, es una enfermedad que va de la punta a la punta, pasa por todos lados, pero esta fue su expresión primaria. Hoy está acá también, porque se les olvidó atender muchos aspectos genéticos, proteómicos, metabolómicos, consensuales, que hoy no hay ortopedista que no pueda hacer un procedimiento invasivo o no, si no conoce todos los términos que requerimos en el ser humano. Simplemente, si a mí me llega un paciente con un dolor de rodilla y no le encuentro aparentemente nada, pero se me indica hacerle un protocolo de laboratorio que puede ser inductor metabólico de dolor articular y me encuentro con que tiene 7 nanogramos de vitamina D3, le doy vitamina D3, se le quita el dolor. Se acabó el problema.
Entonces la diversidad y la variabilidad están personalizadas. Hoy la medicina es 100% personal. Y estamos actualmente evolucionando a la de precisión. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo la epigenómica y la genómica aplicada a la ortopedia en los padecimientos crónico-degenerativos. El hombre es evolutivo y progresivo, al igual que las enfermedades. Cambian y se modifican. Entonces, antes nos decían, no, es que el problema de la osteoartritis era el cartílago. Ok, está bien, es correcto, es válido. Pero ¿qué pasa con toda la parte ósea, donde a veces tenemos el conflicto fundamental estructural y metabólico? Y no necesariamente en el cartílago. Entonces aquí es donde viene el conflicto. ¿Qué va a suceder? Bueno, si es aquí o es acá, y de repente llega algo y aparece algo que se llama necrosis avascular. Y entonces ya dicen, no, ya no tiene opciones, y hay que ponerle una prótesis. Ok, puede ser la solución. Pero existen, insisto, muchos comportamientos que van a ser inherentes a conocer la fisiopatología. Es decir, ¿qué fue primero, el cartílago o el hueso? ¿Qué llevó? Aquí les pongo el ejemplo del helado cubierto de chocolate. ¿Qué se come primero? Pues el chocolate, pero después se comen el helado. Entonces, al final de cuentas, se comen las dos cosas y las dos en forma progresiva van a acabar en todo. Se acaba el helado y se acaba el chocolate. Entonces, se van deteriorando de manera evolutiva. Y no son únicos, porque además está todo el carrito de paletas que a lo mejor está en un entorno que va a hacer que todos los helados se vayan derritiendo y se vayan perdiendo. Entonces, ¿qué va empezando a hacer primero? ¿Cómo tenemos que darnos el enfoque a que primero estamos así y luego acabamos despeinados, ¿no? Y entonces todo el mundo nos quiere operar. Todo el mundo. Hoy día la cirugía artroscópica es la número 1 en las estadísticas de las compañías de seguros en México. Y es un problema financiero muy grave, muy complejo. Se está abusando de los criterios quirúrgicos. Entonces tenemos que detener esos procesos. Bien, pero para eso necesitamos entrar a la biología. Hoy también un ortopedista que no entre en toda la biología celular no va a entender que si voy a poner un PRP, pues ¿de dónde salió el PRP? ¿Qué quiere decir PRP? Para empezar, es un mal término. Es un plasma rico en factores de crecimiento, no es un plasma rico en plaquetas. Las plaquetas derivan con los factores de crecimiento. Y hay que saber qué factores de crecimiento voy a usar, y para qué los voy a usar, en dónde los voy a usar, y cuáles son las recomendaciones y las indicaciones. Si lo voy a poner con leucocitos o no. Porque además la osteoartritis es un proceso inflamatorio crónico que tiene que ver con la ulceritis crónica y la enfermedad de Crohn y enfermedades crónico-degenerativas cerebrales como el Parkinson, como la demencia senil, la demencia y lo que es el Alzheimer. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a poner para evolucionar? Algo tan simple como llega el paciente y me dice, es que me duele la rodilla. Bueno, ¿por qué le duele la rodilla? Pues porque embriológicamente tiene un proceso de origen y tiene un genoma que lo desencadenó y lo produjo. Entonces va a terminar de crecer y va a quedar con una pequeña zonita de algo que se llaman reservorios celulares. Y los reservorios celulares se encuentran repartidos en diferentes puntos y espacios de la estructura músculo-esquelética y que van a tener ciertas concentraciones de ciertos tipos de células. Pero entonces agarramos y le ponemos algo que es estándar. ¿Qué le estoy haciendo a mi paciente? ¿Qué le estoy poniendo? Pero todavía no satisfechos con esto, no hacemos indicadores que nos puedan decir el metabolismo, cómo se encuentra. Si yo tengo un paciente con una biometría hemática que tiene 65 años y 148,000, 165,000 plaquetas, ¿es lo mismo que tenga 430,000? Pues no, ¿por qué? Porque estoy usando los factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Entonces, ¿qué le voy a poner? Un producto de muy mala calidad si tiene 165,000 plaquetas. Y nadie le hace una biometría hemática a su paciente. Nadie. No es rutina. Nosotros le hacemos rutina. Y medimos muy bien el proceso inflamatorio, hice una pregunta muy temprana, y tiene que ver con todo esto. Pero aparte hay factores secundarios. Entonces los podemos subdividir de acuerdo a las características de cada paciente. Si yo le pido este stock a un paciente, no regresa. Si ya a veces les pido y si no regresan, entonces bueno, no entienden o yo no soy capaz de explicar que lo que necesito hacer es disponer de lo que voy a realmente hacer. Y es no manipular lo que voy a hacer. Hoy la FDA, la COFEPRIS y cualquier institución que regula dice, tú manipulas una célula y yo te cierro. O te penalizo. Entonces, no hay que manipular. El último equipo que tenemos nosotros, que es el Magellan, nosotros tomamos la muestra de sangre, la metemos a la maquinita, la programo y la maquinita me da en otra jeringa lo que yo voy a aplicar. ¿Se acabó? No hay más que hacer. Y eso es no manipular. Entonces, todos son sistemas semicerrados que requieren de ese procedimiento. Entonces, hay que saber qué voy a usar. Es válido que use lo que sepa hacer,
y no lo que yo quiero hacer. Pero entonces nos dimos a la tarea de pensar cómo mejorar esa optimización de resultados, más allá de poner o no poner. Y si voy a poner, pongo mi producto en la articulación, es decir, voy a tratar el cartílago, o lo pongo en hueso y voy a reforzar mi hueso. ¿Dónde voy a poner? Nosotros tenemos la experiencia de aplicarlo en ambos espacios de acuerdo a las características que hacemos. Y para eso hay que conocer cómo se va degradando el cartílago, cómo se va perdiendo. Igual que las hernias de disco, si son contenidas, si las fibras de Sharpey se contienen y si me van a dar buenos resultados, optimizaciones de contención de la enfermedad, más no de curación. Quien habla de curar y utiliza sus productos está mal. No curamos, contenemos y controlamos. No hemos evolucionado todavía. Para allá vamos. Entonces, todo este proceso, vean, 2013, esta es una rótula, cómo se va delaminando, es decir, se va degradando el cartílago. Entonces tenemos que saber cómo contenerlo, cómo evitar que se deteriore. Y bueno, tenemos recursos que sabemos que bueno, son tecnologías. Muchos ortopedistas dicen, yo no uso productos biotecnológicos, ni uso nada de esas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué usas polímeros en tus prótesis, ¿no? Etcétera. Hay miles de ejemplos. Las suturas, ¿no? El poliglicólico, etcétera. Y del PDO que hablaban en la mañana acá del cabello, también nosotros usamos con autosuturas de autoanclaje y ya no tenemos que usar más perforaciones en piel. Entonces, hoy día ya evolucionamos de la policaprolactona al polimetilsiloxano en lo que nosotros estamos haciendo para saber cómo vamos a constituir un mejor constructo, es decir, una reparación hecha a la medida de acuerdo a cada caso. Y nos dimos a la tarea de investigar cómo podíamos hacer que las células no sufrieran apoptosis en el proceso de atrapamiento ante un constructo en donde lo vamos a hacer que rediseñe un cartílago, es decir, una zona específicamente dañada. Y nos dimos a ese principio y empezamos a ver cómo precisamente permitir diseños que favorecieran esto y que se pudieran hacer integración, biodegradación, biointegración y finalmente una recomposición de tejido. Entonces, nos pusimos a estudiar el daño específico, lo llevamos por medio de una resonancia magnética en 1.5 teslas, estamos usando también 3.0 teslas, medimos el daño, ¿sí? Lo cuantificamos y que muchas veces cuando en las artroscopías se encuentran lesiones de cartílago y hacen las famosas limpiezas y que le raspan todavía, se les olvida que el cartílago se sigue desprendiendo. Entonces nosotros determinamos exactamente la superficie dañada, la vista aparentemente por el cirujano artroscopista o la que realmente existe dañada más allá y que está parcialmente adherida a lo que significa el cartílago calcificado. Bien, ante eso nosotros nos vamos a una segmentación. Este es un programa que se llama Mimics, que a través de segmentación matemática determinamos diámetro, profundidad y anchura del segmento dañado, lo definimos perfectamente bien y lo llevamos a una bioimpresora. Esta bioimpresora es la única que hemos logrado hacer en el mundo. Hicimos esto para hacer la reconstitución del cartílago dañado en zonas muy precisas y específicamente desaparecidas. Y llegamos a hacer constructos de este tamaño. Ahora el asunto era, ok, esto es biológico, es biointegrable, bioadaptable, biodegradable con el tiempo, y la policaprolactona en 2 años desaparece. No hay vestigios de su existencia en el sitio donde se implante. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a enriquecer con células. Entonces nos dimos a ese principio de investigar qué podíamos hacer y finalmente logramos hacer una bioimpresión con células. Y este PDMS tiene una capacidad. Nosotros no usamos extrusores de calor. El calor degrada las células. Entonces lo que usamos es este polímero que se maneja por medio de vapor y no llega a las temperaturas de degradación ni de muerte celular por la combinación en el momento de construirlo. Entonces, como seguimos con ese problema en nuestro protocolo, que vamos a iniciar ya como un ensayo clínico, que logramos conseguir recursos, lo vamos a tener que hacer en Europa, no en México, pero lo vamos a hacer. La intención es precisamente construir y enriquecer con células, de tal manera que no las vamos a meter al proceso de la bioimpresión para no dañarlas ni por calor ni con vapor. Aquí lo estamos practicando, es otro grupo de investigación español que está avanzando en ese proceso, a ver si logramos sanear esta situación, pero hacemos esto. Y esto lo vamos a implantar de acuerdo a la medida que determinamos, al daño que precisamos. Hacemos 2 pequeñas perforaciones con broca 1.0, perforamos y lo vamos a fijar con fibrina que se puede y se va a calcificar en la zona calcificada del cartílago.
Y lo demás, lo que es el constructo, nos va a quedar en la superficie de cartílago para que diseñe este proceso de reconstrucción de acuerdo al daño determinado. Ya con ello, ya que lo tenemos impreso y que esto lo hacemos en tiempo y en forma, es decir, en el momento que estamos haciendo y ingresando con la artroscopía, estamos haciendo ya la impresión, porque todo lo tenemos prediseñado, precalculado. Y la impresión de un constructo de este tamaño se hace aproximadamente en 20 minutos. La extracción de células la hacemos por aspiración de médula ósea y en cresta ilíaca, que sabemos que es el principal sitio portador de células mesenquimales, que por linaje no usamos de grasa y no usamos de otra situación, porque además necesitamos hacer procesos químicos o de laboratorio que pueden dañar la característica propia de la célula. Entonces necesitamos la caracterización precisa para saber cuántas células por nanomililitro vamos a poner para que tengan la capacidad de producir precisamente cartílago colágeno tipo 2. Y es lo que requerimos, no requerimos otra cosa más que eso. Y ahí está el secreto, es el secreto del dolo mundial. Todo esto duele, esto cuesta, pero podemos hacerlo. Y es muy importante, como decía el doctor Calderón hace un momento, no tenemos que salirnos de los parámetros de lo que existe. Para eso hay escalas terapéuticas. No todos los pacientes son iguales. Hay que individualizar, hay que personalizar. Si yo le pongo unas células, tomo una célula de cualquier tipo a cualquier paciente y el paciente tiene osteoporosis, adiós tratamiento, no va a funcionar. Y si tiene un déficit de vitamina D, no va a funcionar. Y si tiene una concentración de plaquetas baja, no va a funcionar. Y así sucesivamente. Y si tiene ácido úrico, está contraindicado y así. Es más, la mayoría de los pacientes que hacen infiltraciones con sistemas plaquetarios o de médula ósea, lo mezclan con gilocaína. La Academia Americana de Ortopedia el año pasado publicó un estudio donde analizó las infiltraciones de corticoides, las infiltraciones de PRP, de plasma rico en plaquetas y la aplicación de ácido hialurónico y determinó que ninguno de los tres puede recomendar sí o no. Pero además determina que todos los anestésicos son condrolíticos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando metemos 2 mililitros de betametasona? Le agregamos 8 de gilocaína, pero de la buena, y van para adentro. ¿Y qué pasa? Pues el paciente de momento, doctor, mi Dios, reverencia. Pero a la vuelta de la esquina, en unos horas, días, semanas o tal vez meses, ahí está otra vez. Y va más, pues va otra vez. Pues si eso le resultó, pues va otra vez. Y si no le resultó, hay que poner otra cosa. Pero si yo le pongo un corticoide, aparte de cometer el pecado de meterle una gilocaína, que es condrolítica, y al día siguiente le pongo un PRP, adiós a su tratamiento. Tiene que esperarse 6 meses para que esto se elimine y las células no sean castigadas por esos depósitos, tanto de corticoides como de eso. Y el ácido hialurónico, el único que medio funciona es el pesado, el 50W. Y no sabemos ni siquiera de qué hablamos. Y todos dicen, pues es que este es el que me trajeron, este es barato, pum, y aparte me regalan una, pues ya le saco más provecho. Negocios que no son rentables para los pacientes. La ética y la bioética son muy rígidas hoy. Nosotros nos apegamos y somos miembros de comité. ¿Por qué? Porque así debe de ser, tenemos que ser honestos con lo que sabemos. Es complejo, es difícil. Hoy es muy difícil ser médico. Y cada vez va a ser más complejo. Algún día se simplificará. Y el que logre descubrir cómo la salamandra vuelve a hacer un brazo, ese día dejaremos de estarnos viendo por esto y entender que éramos con procedimientos vetustos, completamente incongruentes. Estaba viendo hace un momento lo que es el robot de Da Vinci y ver la cajota donde se meten y demás para hacer todo el procedimiento. Quiero verme en 15 años qué van a decir de esas imágenes, ¿no? De los jóvenes que hoy se encuentran en procesos de desarrollo. Y termino con lo que dije en su momento cuando estaba el doctor haciendo su presentación sobre esto de la medicina cuántica. ¿Alguien ha visto la película de Endgame? ¿De Avengers? ¿La última? ¿Cuál es el secreto de la película y de toda la serie? De toda la saga, ¿eh? Ahí está en esa película. Porque Thanos decide destruirlos, ¿no? Y los está destruyendo, están a punto de perder. Entonces Iron Man tiene una terrible duda. ¿Cómo voy a hacer para destruir Thanos? ¿Qué me falta? Y no quería regresar porque no encontraba el secreto. Y entonces el hombre verde le dice, hay algo aquí que nos va a hacer posible esto. Dice, la fórmula está en el hombre hormiga. ¿Por qué se hace chiquito y por qué se hace grandote? Y empiezan a entender y entonces entra todo el sistema de energía.
¿Qué ponen? Ponen toda una máquina y entonces descubren que pueden manejar la materia y la pueden transportar. En el momento que deciden esto, diseñan su equipo y ¡pum!, se van contra Thanos. ¿Y cómo lo logran derrotar? Al transportarlo y quitarle el guante famoso y quitar las perlas del... Sí, bueno, a grosso modo ese es más o menos, por los que no la han visto, vayan a verla. Y ahí hablan de física cuántica. Lo único que me duele es que se murió la viuda negra, ya no la voy a ver. Bueno, ahí vienen los cuatro fantásticos que se van a sumar. Y la chica, bueno, ya tampoco va a ser la misma que la hacía, quién sabe quién vaya a ser. Pero bueno, pero ese es el futuro de la medicina. Hoy estamos en la medicina de precisión. Esa es la medicina que nos sigue. Y hoy hacemos medicina cuántica, ¿eh? ¿Cuál es la más común? La resonancia magnética. ¿Han oído hablar de las antenas? De los resonadores. No, es que no le podemos hacer y empiezan ahí los médicos de resonancia. Las antenas es el secreto, es la captación de la energía. Los aviones, ¿cuál es el problema de la aviación hoy día? La vibración. La física cuántica va a trabajar y está trabajando en ello, ¿sí? ¿Qué va a suceder con la robótica? Hoy es un trampolín para esa medicina futura. Esa robótica nos va a dar la oportunidad de tener la no vibración de los equipos y la mano del hombre. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, Colombia, muchas gracias. Ayer estuvimos en Cali en otro congreso de bioingeniería, muy interesante, y vean, no deja uno de compartir con países hermanos. Y bueno, les comparto rápidamente unas imágenes de Querétaro, mi ciudad natal. Allá los espero cuando gusten, en México, su casa.